to think, to subject to the process of logical thought. La inteligencia artificial no es una promesa futura, es una infraestructura presente. Automatiza procesos, concede deseos, produce contenido, toma decisiones. Lo que el cyberpunk anticipó en la ficción, hoy se distribuye como servicio. No hubo colapso, solo integración. La distopía no llegó con explosiones, sino con notificaciones. La automatización ya no se limita al cuerpo productivo, también coloniza lo cognitivo, lo emocional, lo creativo. Desde sus inicios, el cine estaba obsesionado con las figuras mecánicas. Gort en The Day the Earth Stood Still de 1951 y Robbie the Robot en Forbidden Planet de 1956 fueron algunos de los primeros robots icónicos del imaginario cinematográfico. Con el tiempo, el robot dejó de ser una entidad ajena para transformarse en algo más íntimo. El cyborg, la fusión de humano y máquina. Ahí aparece el cyberpunk, no solo como ciencia ficción, sino como sensibilidad que describe mundos donde esta fusión ya es norma. Metrópolis de 1927, la obra maestra de Fritz Lang, suele considerarse el primer antecedente cinematográfico del cyberpunk. La figura de María, el primer androide, introduce el motivo de la fusión entre cuerpo y máquina como herramienta de control. La película concluye con una sentencia esperanzadora. El mediador entre el cerebro y las manos debe ser el corazón. Pero más allá de su valor fundacional, conviene explorar un punto de origen distinto, más cercano a las sensibilidades contemporáneas. Es ahí donde llegamos a The Wild One, el clásico de 1953 protagonizado por Marlon Brando como Johnny Strapler, donde se nos presenta al motociclista como figura cultural. Más allá de su actitud antisistema o de su uniforme de cuero, lo central está en su relación con la motocicleta. La Triumph Thunderbird no es un medio de transporte, es una extensión del cuerpo. Cuando se desplaza, no es el humano sobre la máquina, sino una entidad fusionada. Ese gesto de fusión anticipa lo que más tarde se formalizaría como transhumanismo. El deseo de ampliar las capacidades humanas a través de lo mecánico. El deseo de escape es también deseo de transformación. En Scorpio Rising, de Kenneth Anger, de 1963, esta fusión adquiere una dimensión sexual y ritual. El cromo, el cuero y la velocidad se vuelven fetiches. La máquina deja de ser funcional y pasa a ser erótica.